buenas tardes para todos. Gracias, Oscar Marín, por ayudarnos en todos estos temas tecnológicos y técnicos también que nos permiten estar la tarde de hoy aquí en este nuevo espacio del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda. Hoy es 6 de abril del 2021, 4:01 de la tarde, martes después de esta Semana Santa, de la Semana Mayor, donde algunos tuvieron la posibilidad de salir a descansar. Bueno, en fin, hemos retomado y queremos iniciar abril con una de las charlas que habíamos previsto en algún momento también en marzo, en el marco de este mes que conmemora el género, la presencia femenina en las artes, en la literatura, en la música, pero por distintos temas no pudimos hacerlo, pero qué bien que no haya podido ser en marzo y haber pasado en abril, porque tenemos una excusa para poder seguir hablando y poder seguir reflexionando sobre la importancia de la mujer en las distintas artes. Y además coincide también con que en Honda, desde ayer y hoy, se está llevando a cabo la primera Convención Nacional Feminista. Hay cerca de 150 o 200 mujeres en un espacio aquí abierto que escogieron a Honda para poder debatir sobre los temas de actualidad, de política, de cultura, de las artes. Y bueno, allí hay unas mujeres en presencialidad, pero también hay otras que están conectadas virtualmente. Y seguramente de ese espacio de debate y reflexión saldrán temas interesantes que tocar. Así que esta conversación a la que hemos convocado e invitado a todos ustedes sobre música, literatura y género, pues tiene esta grata coincidencia de darse también en la virtualidad, pero originando desde Honda en el marco de la primera Convención Nacional. Como les he dicho, pues esta conversación, música, literatura y género, la quisimos programar desde el Banco de la República, desde la ciudad de Honda, con una invitada muy especial a quien hubiésemos querido tener en presencialidad, aunque yo sé que a nuestra invitada el calor le pega duro, no le gusta mucho, ahora nos va a contar ella eso, pero bueno, hubiésemos querido tener la presencialidad, pero ustedes saben que continuamos con este tema de la pandemia que parece interminable y cada vez más complejo. Hoy creo que hemos entrado nuevamente en una cuarentena en Bogotá súper intensa y bueno, las puertas siguen siendo muy complejas, por eso la recomendación antes de entrar en materia es que nos sigamos cuidando, que sigamos siendo responsables. Por eso yo hoy estoy aquí desde la oficina, estoy en este momento y voy a pedir las excusas del caso por transmitir con tapabocas, pero es lo que corresponde en términos de los protocolos nuestros. Bueno, nuestra invitada Daniela Cura es gestora cultural, la voy a presentar para que sepan el peso que tenemos aquí y la gran mujer que tenemos hoy en día con la cual vamos a conversar y con la cual vamos a pasar este rato. Daniela Cura, como les decía, es gestora cultural, es investigadora musical feminista. Ella es especializada en estudios de musicología de género y en diciembre del 2019 publicó el libro llamado Esther Forero, La Caminadora. Entendido, y ahora pues me corregirá Daniela, ese mismo año 2019 se cumplía el centenario del natalicio de Esther Forero, entonces pues viene muy bien al lugar que ese año justamente se hubiese publicado esta gran investigación, este gran disco. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero este libro que genera un acercamiento a la vida y la música de esta compositora y de otras mujeres artistas también, pues que han propiciado espacios de conversación en torno al enfoque de la música, el género, algo que es muy explorado en Colombia y justamente por eso quisimos hacer esta conversación con Daniela. Ella es profesional en artes liberales en ciencias sociales de la Universidad del Rosario. Realizó estudios musicales con énfasis de composición en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido curadora y gestora del Carnaval Internacional de las Artes en Barranquilla. Es colaboradora en varios otros eventos culturales colombianos como el Festival de Jazz al Parque, en donde actualmente trabaja como programadora artística. Es la directora del proyecto Cumbia and Jazz Fusión, el colectivo musical alrededor de la obra con el legendario jazzista Charles Mingus, y se aproximó a la música tropical colombiana y cómo se desarrolla un poco esta conexión. Sus intereses académicos y profesionales están centrados principalmente en la música, en la etnomusicología, los estudios de género y las artes como un instrumento de desarrollo y de inclusión social. Hoy vamos a hablar entonces de música, literatura y género, pero en este viaje que proponemos hacer justamente a orillas del Magdalena, donde estamos originando desde Honda, es poder hablar también de esta obra y de este libro y de esta publicación sobre Esther Forero, la caminadora. Yo creo que hacia mediados de la conversación vamos a entrar un poco más en detalle,
porque yo quisiera iniciar esta conversación con Daniela dándole la bienvenida, por supuesto, y agradeciendo que haya aceptado esta invitación, pues que nos contara quién es Daniela, para empezar a entender de dónde viene también, por qué este tipo de acercamientos, por qué este interés puntualmente sobre esto llamado musicología feminista. Ahora vamos a hablar un poco también de ese concepto. Cuéntanos un poco a quienes se van conectando, a quienes damos la bienvenida también. En este momento ya tenemos bastante de gente acompañándonos. Buenas tardes, Daniela, cuéntanos un poco quién eres tú. Creo que tienes apagado el micrófono, no te estoy escuchando. Ahora sí, Sí, ahora sí me escuchan. Ok, ahora sí. perfecto. Decía, buenas tardes, Ángel, y muchas gracias por este espacio en donde hace rato esperaba reunirme con todos y todas los que se están conectando, de poder de alguna manera recibirlos en mi casa y que ustedes me reciban en las suyas. Y bueno, en cuanto a mí, creo que ya lo has dicho mucho, si no todo. Yo me empecé a interesar en la musicología feminista por los mismos temas, los mismos factores que me llevaron a interesarme por estudiar la vida y la obra de Esther Forero. Yo estudio música desde más o menos los 8 años, y mi primer referente femenino, habiendo nacido yo en Barranquilla, en la misma ciudad que Esther Forero, mi primer referente femenino a nivel de música y a nivel de composición fue Esther Forero. Y luego cuando entré a estudiar música en la Universidad Javeriana, me encontré con la clase de la profesora Alejandra Quintana, que es quizás la persona que más se ha ocupado de la disciplina de música y género y de la musicología feminista en todo el país. Y Alejandra me introduce a esta disciplina y a este camino que es un campo de investigación muy poco explorado en el país, y por eso también a veces es un campo de investigación tan solitario, pero yo me mantuve más o menos 10 años en ese tema de investigación, y a la hora de hacer mi tesis de pregrado en artes liberales en ciencias sociales de la Universidad del Rosario, porque finalmente no me terminé graduando de composición, elegí mantenerme en ese tema de investigación de musicología feminista alrededor de la obra de Esther Forero. Y bueno, la investigación fue laureada por la universidad cuando salió, y esa fue la primera semilla que se convirtió en este libro del que hablaremos después. Entonces, más o menos eso desde la Vale. investigación. Y desde la gestión cultural, obviamente que busco siempre propiciar espacios en donde las mujeres sean algo más que una cuota en una curaduría y un requisito que cumplir, sino que de verdad se abran espacios para el arte femenino y para feminizar el campo musical y el canon de la música colombiana, por lo menos, que siempre ha estado dominada por hombres, como sabemos. Hace muy poco, Daniela, se empieza a hablar, o lo digo yo, puede ser también desconocimiento mío, pero quizás algunos de los que están conectados también en este espacio, pues han escuchado recientemente, o quizás no han escuchado nunca el concepto de musicología feminista. Esto es una Uh -huh. disciplina de estudio, es una corriente de pensamiento. ¿Qué es ese concepto? ¿Qué podríamos decirle nosotros a la gente que es para eso? Hablando La más. musicología feminista es una rama que surge de lo que se llama la nueva musicología. La nueva musicología surge de los estudios anglosajones y de un rompimiento con ciertas corrientes de la musicología tradicional,
mirando la música como un fenómeno social que no es independiente al contexto de donde se origina. Entonces, la nueva musicología empezó más o menos a gestarse en el ámbito anglosajón, en el ámbito académico anglosajón, más o menos a principios de los 80. Luego apareció un libro, el primer gran libro, uno de los primeros grandes libros sobre musicología de género y sexualidad y musicología feminista, que es Feminine Endings, Music, Gender and Sexuality, de la autora, de la musicóloga norteamericana Susan McClary. Y la musicología feminista está englobada en la categoría de la musicología de género y sexualidad, que es estudiar la música como un fenómeno musical y estudiar la música como un fenómeno social, perdón, combinándolo con los estudios de género y sexualidad. Y la musicología feminista se ocupa puntualmente de la labor de las mujeres en la música, de los lugares que les han sido negados, de volver, de rescatar, de hacer una historia contributiva que llaman, una historia contributiva de la labor de las mujeres en la música que muchas veces ha sido invisibilizada. Y ha sido dejado a un lado, porque normalmente cuando uno estudia música son muy pocas las obras compuestas por mujeres que uno en la universidad estudia. Es muy poco el repertorio que se conoce y es muy poco la labor de las mujeres en la música que se conoce. Y la musicología feminista busca rescatar esa labor y abrir una reflexión sobre también las condiciones que tenían, las dificultades que tenían en su momento las mujeres para hacer música. Por aquí tengo una foto de la compositora estadounidense Eleanor Remick Warren, que no sé si la podemos ver, pero Claro que esto es sí, una ya la imagen. vamos a poner. Sí, esta es una imagen que para mí refleja muy bien este campo de estudio, que también aborda, como dije, cuáles han sido los obstáculos que esta foto de las mujeres a la hora de ejercer en la esfera pública y en el quehacer artístico y en el quehacer musical. Entonces, acá hay una foto de Eleanor Remick Warren componiendo mientras ejerce sus funciones de madre, que en su época obviamente eran mucho más fuertes que ahora. Entonces, más o menos eso es la musicología feminista. Es un campo de investigación que en Colombia es relativamente nuevo, pero veo que cada vez es menos solitario. Y para mí ha sido muy solitario porque yo que he estudiado por un lado música y por otro lado ciencias sociales y estudios de género, yo veo que son como la música y los estudios de género son como dos amigos que nunca vas a ver en la misma fiesta. Yo, por ejemplo, a mis compañeros con los que estudié música, mis profesores, y la gente que se dedica a la música, al quehacer musical y al estudio de la musicología, no los veo muy interesados y nunca los he visto muy interesados en el feminismo, de la misma manera que no he visto muy interesadas a mis compañeras feministas y a teóricas feministas sobre el impacto de la música y sobre el rol de las mujeres en la música. Por eso yo siempre digo que es un campo de investigación bastante solitario porque son, como les dije, amigos que no van nunca a la misma fiesta. Justamente a eso me quería referir, Daniela, porque hace quizás un poco, casi un mes, hubo un artículo que me llamó mucho la atención que salió en Radio Nacional, que escribe Luis Daniel Vega, que titula Mujeres en la música en Colombia, una deuda bibliográfica. Y él hace Sí, como un recuento un poco de las publicaciones, libros, investigaciones que se han hecho, que se han editado, y realmente uno podría decir a ojo de buen cubero que es muy poca la información que son muy realmente pocas. hay, que son muy pocas y de hecho tu trabajo del cual vamos a hablar más adelante pues hace parte de ese acervo, corto acervo bibliográfico. Entonces quisiera un poco
conversar sobre cuáles son esos retos que se tienen en este mundo de la musicología feminista y hablando puntualmente en Colombia, ya no pues en América Latina, sino particularmente en Colombia. ¿Cuáles serían esos retos y desafíos que tendría una disciplina de estudio, una corriente de pensamiento como esta que nos has planteado? En principio, cerrar esa brecha, en principio, cerrar un poco la brecha que hay en que las personas que estudian el feminismo y los estudios de género no se suelen aproximar de manera muy profunda a la música y viceversa, que las personas que estudian música y hacen investigación musical no tienen muy en cuenta tampoco el feminismo y los estudios de género. Hay que cerrar esa brecha. Por el lado del feminismo veo que se está haciendo mucho más y de hecho la musicología feminista surge de un interés de la sociología y de las humanidades en universidades estadounidenses e inglesas. Y no tanto del quehacer musical. El quehacer musical tiene una deuda y una responsabilidad de visibilizar en todo sentido la obra de mujeres y visibilizarla no por cumplir una cuota, como dije antes, sino de verdad que se vea el trabajo y la visión femenina de la música, no solamente la visión y el quehacer androcéntrico de la música. Yo veo, por ejemplo, con mucha preocupación, el periodismo musical del país cuando no tiene muy en cuenta la obra de las mujeres. Y también veo con mucha preocupación cómo en las facultades de música no se está estudiando lo suficiente la labor de las mujeres en la música y siempre estamos estudiando los mismos repertorios de los mismos hombres blancos europeos y no se nos enseña la historia y el repertorio y el quehacer musical de las mujeres y de las mujeres de nuestro propio país. Yo misma, que volviendo al caso de Esther Forero, yo misma tuve que hacer una gran investigación para aprender de esta mujer porque a pesar de haber vivido los primeros 18 años de mi vida en la misma ciudad que ella, no se nos enseñaba lo suficiente sobre ella, se reducía su obra a a unas poquísimas canciones. Entonces, yo siento que la crítica musical y el quehacer musical tiene que tener mucho más en cuenta y tiene que tener más curiosidad y más inquietud y mirar con perspectiva feminista el quehacer musical. También en las universidades no se suele estudiar musicología feminista. Una anécdota de mi profesora Alejandra Quintana fue que a ella el decano de música en ese momento le dijo que su clase no podía ser una materia obligatoria, sino que tenía que ser una electiva y porque no es tan importante, no es tan importante. Y eso es terrible cuando hay cada vez más y más mujeres estudiando música. Yo veo que cada vez hay más mujeres ingresando a los programas de música y estas mujeres tienen que tener un poco más de información para no sentir que están solas en un lugar que no les corresponde y en un lugar que no les pertenece porque es un lugar que les pertenece a los hombres. Entonces, eso es una deuda que tienen las instituciones, las facultades y programas de música y de artes en el país. No están enseñando lo suficiente. Y también es una deuda que tiene la crítica musical, el periodismo cultural. Vamos a ir entrando un poco en ese terreno de Esther Forero, que ya nos has contado, evidentemente, que estuvo presente en parte en tu infancia, en tu adolescencia, evidentemente en Barranquilla,
pues quizá los barranquilleros son más cercanos y conocen más a Esther Forero. De pronto el nombre de Esther Forero o Estercita Forero, ahora vamos a hablar también del diminutivo, quizás le dice a algunas regiones del país, pero tal vez en el centro o más hacia el sur de pronto no dice nada el nombre de Esther Forero. ¿Cómo fue ese proceso de investigación, todo ese método? Porque uno cuando ve esta maravillosa publicación, uno dice, bueno, este es un libro y uno quizás se acercaría a él pensando que es una obra que va a ser solamente entre comillas, por supuesto, una visión de la obra musical y resulta que aquí hay pues un trabajo no solamente de la música, sino de la postura de esa Esther Forero, de esa mujer vanguardista, transgresora de principio de siglo, que fue capaz de anticiparse a muchas cosas. ¿Cómo fue ese trabajo tras bambalinas de ratón de biblioteca, Daniela, para poder llegar un poco a toda esta información? Lo recomiendo para los que están aquí y no lo conozcan. Aquí hay una información valiosa, no solamente desde la perspectiva de las artes, de la música, sino en términos de memoria, de recuperación de historia. Aquí hubo horas de trabajo, de revisión de periódicos, bueno, en fin, aquí hay una tarea impresionante en términos de investigación que yo quisiera que compartieras también. Muchas de las personas que están acá de los públicos son investigadores también en música y qué interesante poder compartir con ellos cómo fue ese tras bambalinas, ese proceso de investigación que llevó a esta publicación. Bueno, el libro tiene tres componentes y sí, está compuesto por tres cosas. Primero es una resignificación de la vida y la obra de Esther Forero que como bien acabas de decir, reconocen su nombre en Barranquilla, reconocen un par de canciones, reconocen una parte muy reducida de su obra en Barranquilla y no tanto en el resto del país. También a Esther Forero se le conoce como la novia de Barranquilla, que eso es algo que yo en el libro critico mucho desde la perspectiva feminista. Entonces, primero es una resignificación de este personaje, más allá de el pequeñísimo molde a la que la redujo su propia ciudad. Segundo, es una hoja de ruta para en la bibliografía de la disciplina de musicología feminista para las personas que estén interesadas en ahondar en esta disciplina. En el libro encontrarán unos capítulos con un recuadro gris, que son unos capítulos que hablan puntualmente de las referencias obligadas en la bibliografía de musicología feminista y cómo pueden usar esas fuentes y esta teoría y esta disciplina para otros procesos de investigación. Y en tercer lugar, el libro también trae música, el libro también trae un componente interactivo que redirecciona a unas grabaciones. Muchas grabaciones son de una búsqueda fonográfica que yo realicé, porque pues como pueden ver, yo soy coleccionista de música también, y son fonogramas, trae 14 fonogramas muy extraños y muy poco difundidos, hay algunos que ni siquiera llegaron a salir al mercado, de la obra de Esther Forero, viéndola como compositora, como cantante y como folclorista. Entonces, más o menos de eso va el libro, fue una investigación que fue desde el 2016 hasta hoy, porque para mí esto es una investigación que sigue en curso. Todos los días siguen apareciendo cosas, yo sigo encontrando discos, yo sigo realizando búsquedas en distintos tipos de archivo. Yo busqué muchísimos archivos de periódicos, estuve en el archivo del Colombiano en Medellín, estuve en el archivo del periódico El Heraldo, donde me permitieron entrar, en el archivo histórico del Atlántico. También me fui a República Dominicana a realizar búsquedas en los archivos de allá del periódico El Caribe, porque Esther Forero tuvo una muy interesante historia en República Dominicana, en donde terminó siendo expulsada del país por la dictadura
de Rafael Leonidas Trujillo, que la consideraba ella, su música, como una amenaza. Entonces, estuve también entrevistando pues a su familia, a su nieta mayor, Elba González. Pude acceder también al archivo de su biógrafo, porque este libro no es una biografía. Esther Forero tiene un biógrafo que ella en vida designó, que se llama Álvaro Suescún, y Álvaro Suescún es la fuente, una de las fuentes primarias de investigación, porque es a quien la misma Esther Forero le dejó toda su archivo y sus documentos y toda su memoria, la memoria de Esther Forero en esta tierra. Viene siendo Álvaro, y también Tony Montalegre, que fue su asistente personal y fue una de las personas más cercanas a ella en sus últimos años de vida. Entrevisté a muchas personas, hice muchas entrevistas, y luego pues me dejé llevar. Yo no tengo una metodología periodística, y me dejé llevar un poco por lo que me querían decir esos hallazgos, esos archivos, y de pronto hasta ella misma. Y terminé descubriendo cosas que iban mucho más allá de ella, como su conexión con otras mujeres artistas a través de sus luchas. Entonces, yo siempre digo que yo empecé haciendo un libro sobre Esther Forero y terminé haciendo un libro sobre muchas mujeres. Y es muy impresionante cómo a mí, creciendo en Barranquilla, y a cualquier persona que le digan el nombre de Esther Forero, le dicen: Esther Forero es esto, y Esther Forero es la novia de Barranquilla, y Esther Forero es un símbolo de los carnavales, y Esther Forero es algo puramente local, cuando se puede probar muy fácilmente lo contrario, porque hablar de Esther Forero es hablar de la industria de la grabación, del nacimiento de la industria cultural del país, es hablar de la dictadura dominicana, es hablar de varios movimientos sociales, es hablar de tantas otras cosas distintas a una mujer que le compuso canciones a su ciudad y que quedó reducida a las fronteras de esa ciudad. Y la herramienta para mí que me llevó a estos hallazgos son precisamente la perspectiva de género. Yo tomé algo muy aparentemente local, como es Esther Forero, y lo abordé desde algo global, que es el feminismo y la musicología feminista, y desde esta perspectiva y desde esta lucha feminista es que se han podido conectar mujeres. En el libro yo hablo desde mujeres compositoras europeas del siglo XIX hasta mujeres de Sincelejo, Sucre, hasta mujeres de Ibagué, Tolima, y muchas otras mujeres de Latinoamérica y del mundo, a través de la figura y la obra y la historia de una mujer de la que paradójicamente se dice que es un símbolo puramente local. Sí, justamente en el libro, en la carátula del libro, me llama la atención, Daniela, hay dos verbos muy poderosos que yo quisiera conversar un poco sobre eso. Uno es caminar, y de hecho es la caminadora, pero ahora vamos a hablar de qué significaba en su momento que a ella le dijeran la caminadora. Y el otro verbo que aparece allí, que también es muy diciente, quizás la describe muy bien, es resistir, ¿no? La resistencia de una mujer en la música colombiana. Para los que no saben, se conectan en ese momento, antes de que a ella incluso la denominaran la novia de Barranquilla, le decían que era una mujer caminadora, pero Daniel ahora nos lo va a explicar un poco más, mejor. Era despectivo ese tema, ¿no? No era que fuera una mujer de una avanzada, de que rompiera fronteras, sino que era en un comienzo
cuando la catalogaron así era despectivo. Hoy en día se podría decir en los pueblos y todavía se tiene esa mala costumbre de decir, es que esta mujer es muy andona, es muy andariega, es como muy Andariega, sí. despectiva, así como diciendo, es como de la vida ahí, como que no tiene control, como que no. Y creo que en su momento, y coméntanos un poco sobre eso, Daniela, fue quizás ese calificativo el que se le da a ella antes de decirle la novia de Barranquilla. Sí, esas dos palabras que acabas de mencionar, caminadora y resistencia, tienen una conexión y una historia muy particular. El tema que está en el libro y pues por eso es también el título del libro, La Caminadora es una canción de ella, fue una de sus primeras composiciones, de sus composiciones tempranas. Fue grabada en Nueva York en junio del 51, en Nueva York por primera vez. Y es una canción que habla de lo siguiente. Como acabas de decir, en ese momento, en la década de los 40 en Barranquilla, una mujer que no estaba casada, que tenía hijos de distintas parejas, que no mantenía en la casa, que estaba persiguiendo una vida profesional, una vida pública y una vida artística, y que salía de su casa, viajaba por el mundo, que era la pareja de un poeta negro comunista, todo este perfil que les acabo de narrar, ¿cómo creen que va a ser tomado en la Barranquilla de los 40? Sería hasta mal visto hoy, sería hasta mal visto hoy. Entonces, por eso surgen esas palabras y esos insultos despectivos. Y se dice que una de esas era precisamente eso de caminadora, que caminadora es andariega, mujer de vida alegre, etcétera. Entonces, Esther Forero, con sus estrategias discursivas tan inteligentes y su manera tan particular de resistir, ella cómo resiste a estos insultos, a estas estigmatizaciones y a estos señalamientos. Ella hace esta canción que se llama La Caminadora, en donde ella hace un juego con esa palabra y ella se apropia de esa palabra. Entonces la canción comienza, yo no sé por qué dirá la gente que yo soy una mujer caminadora, será porque vivo tan solita y triste caminando y contando las horas. Y luego un coro de hombres sale a más o menos consolarla. Y dice, no llore comay, eche pa'lante, que eso le pasa por ser caminante. Y da la vuelta a la palabra, se apropia del insulto y le da otra connotación. Y eso yo lo relaciono también con las resistencias que muchas décadas después, porque estamos hablando de una canción de 1951, muchas décadas después tuvo la comunidad LGBT. Y por eso yo cito a Jaime Manrique, otro barranquillero, incómodo también, que en una entrevista sobre su libro Maricones Eminentes, él dice de cómo se apropia del insulto. Y Jaime Manrique dice, si yo me llamo a mí mismo maricón, si yo me denomino y me digo a mí mismo maricón, yo estoy neutralizando el insulto porque nadie puede usar esa palabra para atacarme de nuevo. Y esto Esther Forero lo hizo con humor, con astucia, con una audacia impresionante, con una chispa maravillosa en esta canción que le da el título al libro. Y sus canciones, muchas veces sus letras, fueron una manera de resistir. Y la musicología feminista y la bibliografía de la musicología feminista me permite conceptualizar cómo son lo que ella hacía, cómo están enmarcados dentro de lo que Susan McClary denomina las estrategias discursivas, que son una defensa y una manera de uno hablar y una manera de poder comunicarse dentro de un lenguaje que no está codificado para las mujeres, en este caso la música.
De acuerdo, pero además no perdamos de vista para los que se conectan que en el 2019 Esther Forero se cumplió el centenario de su nacimiento. Estamos hablando de una mujer que nació en 1919, que en ese 19. momento del que nos relata Daniela, pues estamos hablando en la década de los 30, 40 y 50. Si hoy en día todavía ese tipo de posturas discursivas, de reivindicación, llaman todavía y generan ruido en esta estructura patriarcal que tenemos y machista, ¿qué podría ser de esos 40, 80, 50, 70 años atrás? Entonces, ahora lo mencionabas tú también, Daniela, en esta búsqueda también de conocer en detalle, de hacerle esta tomografía a la vida, que no es biografía, pero a conocer todo este detalle de Esther Forero, relatas que te empiezas a encontrar y a conectar con otras mujeres también. Hablemos un Sí. poco de eso, de qué otro tipo de artistas, de músicas, compositoras empiezas a encontrar un poco en este camino de este libro. Son muchas, como les dije, son desde compositoras europeas del siglo XIX, como Clara Schumann, Alma Mahler y Fanny Mendelssohn, hasta mujeres como Manuela Torres, la cantadora de Sincelejo, Violeta Parra, que con Violeta Parra para mí la conexión fue muy fácil y fue muy personal porque mi familia es chilena, yo soy chilena, de padre chileno, madre barranquillera. Entonces, Esther Forero y Violeta Parra fueron mi primer referente de mujer música y mi primer referente de mujer compositora. Y ahondando en la vida de Esther Forero me doy cuenta cuánto se parece a la vida de Violeta Parra, sobre todo en cuanto a su oficio de folclorista, de recopilar las músicas y las tradiciones musicales de las regiones rurales de sus respectivos países. También otra mujer muy importante, que la tengo aquí, otra mujer muy importante con la que yo digo que me la presentó Esther Forero, es esta mujer que se llama Leticia Estrada. Leticia Estrada es una cantante argentina que grabó 3 discos de música tropical aquí en Colombia. Tal vez la pueden recordar su voz por la canción de la telenovela Música Maestro, que se llama Tengo una debilidad. Entonces, les cuento algo muy rápido para que vean cómo el camino de una compositora te lleva a la otra y por qué yo digo que Esther Forero me presentó a Leticia Estrada. Yo la primera vez que escuché a Leticia Estrada y me enamoré de su voz porque es una voz única y excepcional, empecé como coleccionista a intentar comprar y tener todo lo que se pudiera de ella. Entonces yo me encuentro con este disco que lo conseguí aquí en Bogotá y yo un día estaba escuchándolo y haciendo otra cosa y yo escucho como 3 compases y inmediatamente me alarmo. Yo, ¿qué es eso? Y levanto el disco y son no una, sino 2 composiciones de Esther Forero. Y 2 composiciones de las que no tenía ni idea, ni siquiera las personas más cercanas a Esther Forero. Y luego de mucho investigar en archivos de Argentina por esta compositora, yo me doy cuenta que esta compositora está viva. Y, y aquí me mandó su foto para incluirla en el libro. Así está Leticia Estrada en este momento. Debe Hoy en tener día, unos en la actualidad. 94. Sí, debe tener unos 94, 95 añitos. Qué Conversamos maravilla. mucho por teléfono, se dejó entrevistar horas y horas y dice que nunca nadie la había entrevistado, que nunca nadie en Colombia se había interesado de esta manera por la obra y por lo que ella grabó aquí. Entonces, no sé, Ángel, si podemos escuchar un poquito de esta canción de Esther Forero, de autoría de Esther Forero, grabada por Leticia Estrada en el 61. Sí, sí, escuchémosla, escuchemos un poquito, Daniela. Listo, ya le pongo play. Bueno, esto es con sesión de DJ y todo, qué maravilla.
Sí. Doctor, le pido por favor, usted que tenga tanto sabor. Doctor, estoy hecha flor. Yo quiero que me quites con colores. Estaba bobana con chapela, sacaba bobo y chévere con pan. Ya ves una chica con candela. Cargado tremendo, cha, 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 doctor, cha, cha, chabela, cha, chabela, baila, cha, 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 doctor, cha, cha, chabela, cha, chabela, baila, cha, cha, cha. Entonces, sí, esta, La Alondra Latina. doctor Chacha, esta es una, 1961. sí, esa es una canción muy influenciada por el paso de Esther Forero por México y su impacto con las orquestas de Rafael de Paz, de Pérez Prado, con quienes pudo colaborar en su estancia en México. Y Leticia Estrada la grabó en el 61, justo cuando Esther Forero regresó de su gira internacional, y la grabó en Medellín, en los estudios de Seida. Entonces, esos son los caminos, como los caminos entrelazados entre una y otra mujer, porque nuestras luchas, si bien no son las mismas, son muy parecidas, porque es el mismo patriarcado el que nos oprime, es el mismo patriarcado que invisibiliza las obras de las mujeres, que no tiene en cuenta el quehacer musical de las mujeres, y por eso estos caminos también pueden ser uno. También hay una parte en el libro que me gustaría leerla, pero no la encuentro, que es sobre Clara Schumann, ay, la encontré. Clara Schumann, la compositora alemana, que se le conoce como la esposa de Robert Schumann. Y ella, hay una frase de un diario de Clara Schumann que podría ser algo que hubiera dicho Esther Forero y que he visto y escuchado a Esther Forero decir algo así. Entonces, les leo lo que dice el diario de Clara Schumann. Dice: alguna vez creí tener talento creativo, pero he abandonado esa idea. Una mujer no debe desear poder componer. Nunca ha habido una capaz de hacerlo. ¿Estaré yo destinada a ser la única? Sería arrogante creer eso. Eso fue algo con lo que solo mi padre me tentaba en el pasado, pero muy pronto dejé de creer en eso. Eso es lo que dice Clara Schumann. Y Esther Forero, en una entrevista, sí, y en varias entrevistas, yo escucho que ella se refiere al acto de componer como un atrevimiento. Ella dice cosas como: yo me atreví a componer, yo tuve el atrevimiento de componer un porro. Una entrevista que ella le dio a Álvaro Suescún, cuando ella ya tenía más de 70 años y ya había hecho todo lo que había hecho, Esther Forero dice: yo nunca me he creído una compositora, he tenido algo de suerte, pero nunca me he creído una compositora. Entonces, esa relación de que las mujeres en la música estamos siempre con una falta de confianza, y con algo con lo que la musicóloga Marcia Citron llama la ansiedad de autoría. Por eso es que se conectan estas historias, y la experiencia de Clara Schumann en el siglo XIX en Alemania viene siendo muy parecida a Esther Forero en el siglo XX en Colombia, de que se sentían ansiosas de componer, porque cuando tú no ves, no tienes precursoras y no tienes una historia de gente como tú componiendo, no conoces más mujeres componiendo, tú por supuesto que te vas a sentir como un bicho raro dentro de un terreno que no es el tuyo y en una profesión en donde tú no deberías estar. Y al ser el mismo patriarcado el que nos oprima, las historias de las mujeres en la música van a ser parecidas.
Yo les cuento que también, como este proceso de investigación sigue, yo recientemente he descubierto la obra de una compositora llamada Leonor Buenaventura, que la descubrí gracias a mi profesora Alejandra Quintana, y a Leonor Buenaventura, adivinen cómo le decían, la novia de Ibagué, porque pues el patriarcado es predecible también. Daniela, vamos a darle un espacio aquí a comentar lo que la gente nos va diciendo. Nos están saludando desde Tunja. Sí, Helen por favor. Mancera Romero dice un saludo para Daniela desde Genias Sonoras. Eh, Pilar Ávila Frías, buenas tardes. María Aleja Villada dice, lo que más me sorprendió de la historia de Esther Forero es que ella tuvo un impacto en diferentes países del continente. Ahora vamos a hablar de eso un poco, Daniela, porque efectivamente, si bien Esther Forero hizo esos viajes también por la región, por el Magdalena, además que fue también un espacio y un lugar de inspiración en las regiones a orillas y los pueblos ribereños, pues también tuvo una gran importancia en países de América Latina. Ahora vamos a hablar de ello puntualmente. Desde el Centro de Historia de Onda nos saluda Tiberio. Adriana Soledad dice buenas tardes. Tienes acá un fan, Leang Manjarret Wong. Grande, Daniela. Ay, yo soy su fan. Bueno, aquí son fan recíprocos. Natalia Cardona dice, quiero compartir también. Emilia Herrera, oriunda de un municipio de Bolívar, solo fue reconocida hasta los últimos años de su vida. Ingar de Lima, desde Barranquilla, nos dice súper. Bueno, hablemos, Daniela, un poco de esa vida, no solamente de lo local, de lo regional, de ese caminar de Esther Forero en los pueblos más pequeños, en la vida rural, sino también de esa perspectiva internacional que tuvo. Sí, bueno, volvamos un poquito a la conexión entre Esther Forero y Violeta Parra, a la que yo le dedico un capítulo en el libro. Violeta Parra, como saben, fue una folclorista, compositora, cantante, artesana, artista multidisciplinar chilena, que es más conocida por rescatar el folclore musical de las regiones campesinas de su país a partir de inicios de los 50. Es mucho más conocida la labor de Violeta Parra, muchos ya la conocen, pero lo que no se sabe, y es uno de los datos que yo estoy brindando en el libro, es que lo que Violeta Parra comenzó a hacer a partir de 1951, Esther Forero lo empezó a hacer desde 1938. Ese rescate de las tradiciones musicales, de lo que ella llamaba en el momento las músicas del Magdalena, eso perteneció a una investigación de Esther Forero que se dio más o menos de manera accidental, porque Esther Forero, cuando tenía alrededor de 18 o 20 años, aceptó un trabajo como vendedora de productos farmacéuticos de los laboratorios Walter Carroll, y ese era un trabajo que le obligaba a viajar a varios pueblos, y viajaba en barco por el río Magdalena con su mamá y con su hijo que estaba recién nacido. Y ahí ella iba indagando, como a ella lo que le gustaba era obviamente la música, iba indagando sobre estas músicas. Cuando terminaba su trabajo como vendedora de productos farmacéuticos, ella se iba a las plazas de los pueblos donde la gente se reunía a cantar, y lograba con el carisma impresionante que tenía, lograba que las personas le enseñaran la música, y estoy tratando de buscar una parte para que vean este proceso. Y ella se aprendía las canciones y los bailes y las tradiciones que venían desde lo musical. De aquí nace también el rescate de una canción de Guillermo Buitrago que se llama Toño Miranda en el Valle,
que fue posteriormente uno de los primeros vallenatos en ser grabados por fuera del país. Ella lo grabó en Puerto Rico con la orquesta de Rafael Hernández en 1951. Y también por eso Onda es un punto clave en el recorrido de Esther Forero, por esa conexión con el río Magdalena. Ella no solamente que tenía familia oriunda de Onda, su familia materna venía de Onda, y se dice también que uno de sus muy pocos encuentros con su padre fue también en Onda. Entonces ella desde Onda comenzaba a hacer estas investigaciones. Acá tenemos una imagen, no sé si Oscar nos puede ayudar con una imagen de un artículo del periódico El Colombiano de 1946 que narra el proceso de investigación de Esther Forero y de recopilación de cómo ella se aproximaba, ahí está, de cómo ella se aproximaba a la gente para que le enseñara esa música y ella poderla preservar, podérsela aprender, poderla llevarla al exterior. Entonces eso fue un trabajo muy encomiable de Esther Forero, que también es muy parecido a lo que Violeta Parra hizo posteriormente. Ese artículo les leo un poquito de ese artículo del Colombiano del 2 de abril del 46, que dice: conoce de memoria centenares de consejas de los que integran el rico folclore colombiano. Personalmente asistió a la celebración de ritos indígenas en el Alto Sinú a fin de estudiar los instrumentos musicales aborígenes y de recoger esa música dolorosa y absolutamente humana, sencilla, sin estridencias y sin complicaciones. Sobre todo ello, Estercita conserva apuntes de gran importancia y datos que deberían conocer los dirigentes de la cultura nacional para que se decidan a proteger la gran riqueza que constituye nuestro folclore. Eso era lo que ella hacía. Ella iba con su cuaderno y ella llegaba y le preguntaba a la gente cómo se llama esa canción que estás cantando, enséñamela, cómo se viste la gente para bailar, cómo son los movimientos de los bailes, cómo se llama este género musical. Y así era esa investigación. Y acá está lo que estaba buscando, que también es de este artículo del Colombiano. Dice: las gentes solían recorrer las calles de sus puebluchos cantando coplas acompañadas de una guitarra. Algo de canto hondo, pero mucho dolor del indio caribe, huido de sus costas y refugiado en la tierra adentro. ¿Cómo se llama lo que cantan ustedes?, preguntó Esther Forero al más despierto de los muchachos de la comparsa. Estamos cantando mayas. ¿Y esa copla que acabas de cantar, qué nombre tiene? A ti no te da dolor. Por primera vez, Esther estuvo segura de que no se había equivocado en el camino. Entonces, más o menos esto da cuenta de ese proceso de investigación de ella. Bueno, eso en materia de lo regional, en materia ahora de sus giras, porque Esther Forero estuvo muchos años por fuera, sé que tuvo colaboraciones y trabajos hechos en Nueva York, grabó en Nueva York, bueno, ya mencionaste tu República Dominicana, por México, en Venezuela, o sea, fue una de las primeras mujeres también artistas del siglo XX que estuvieron girando realmente. Y en grabar también, en la industria de la grabación también. Y ella, el inicio de su carrera, ella empezó su carrera pues grabando de una manera, diría yo, que gloriosa, porque una de sus primeras grabaciones fue con Rafael Hernández en Puerto Rico en 1951. Ella, cuando salió de Colombia en diciembre del 49, llegó a República Dominicana. En República Dominicana escribió la que por mucho tiempo se consideró su primera composición, que es el Bolero Santo Domingo, que fue un bolero que le devolvía el nombre a la entonces ciudad Trujillo, y esa fue la razón por la que la dictadura la persiguió hasta el punto de sacarla del país, y luego hubo otro incidente de persecución de la dictadura cuando ella estaba en Nueva York.
Luego ella fue a Puerto Rico, en donde se volvió la discípula y protegida de Rafael Hernández, quien en ese entonces era una de las mayores figuras de la música latinoamericana. Y luego pasa a Nueva York y por recomendación, como venía recomendada de Rafael Hernández, ella pudo grabar con las disqueras más top del momento, que es el caso de Ansonia, de Zico. Y en estas grabaciones de Zico es donde ella graba La Caminadora, donde ella graba otro porro que se llama Disimúlame. Y ese porro Disimúlame, está Tito Puente en la percusión. Todo esto fue con la dirección musical de René Toussaint, o sea, René Toussaint, quien era el pianista de Javier Cugat, que hasta Frank Sinatra ha interpretado sus canciones. También grabó en esas grabaciones de Zico estaba Mario Bauzá, estaba el compositor Mario de Jesús, una cantidad de estrellas de la música con la que ella se rodeó en Nueva York. Nueva York fue, considero yo, el punto más alto de su carrera artística. Y bueno, también estuvo en México, estuvo en otras partes de Centroamérica y luego regresó a Barranquilla en 1960 después de grabar y dejar varias canciones en Medellín. Esas canciones que luego grabaron Leticia Estrada unas, Matilde Díaz otra. Y ella es un ícono también en República Dominicana gracias a la obra de Los Vecinos, Emily Quesada y Los Vecinos. Y en República Dominicana a mí me pasó algo tan extraño que prueba de verdad lo internacional, que fue Esther Forero, que un día invitaron a Álvaro Suescún a poner música en un bar y él dijo: ahora vamos a escuchar la canción Volvió Juanita de la compositora colombiana Esther Forero. Y la gente se ha emberracado de una manera terrible porque dijo: ¿cómo así que esa canción es de una colombiana? Esa canción es dominicana, eso es una canción dominicana, no desinforme. Entonces así arraigado tienen los dominicanos a Esther Forero. Y bueno, acabo de hacer un recuento más o menos breve del paso de la gira internacional de Esther Forero. Daniela, el tiempo se nos va acabando desafortunadamente. Estas conversaciones cada vez son más divertidas, entretenidas y el tiempo se va haciendo corto, pero yo quisiera que nos ayudaras con leer un poco en la 261 cuando se habla de la novia de Barranquilla. La novia de Barranquilla, para poder hablar un poco de eso, porque me interesa mucho que hablemos un poco para ir cerrando nuestra conversación sobre este capítulo o este agregado del libro que se refiere justamente a esa denominación que se le hizo a ella. Ok, bueno, acá hay un fragmento que acabo de encontrar que es, bueno, mi crítica a reducir a esta mujer a simplemente algo de una sola ciudad. También genera mucha incomodidad que yo diga esto. En Barranquilla los sectores más hegemónicos y conservadores no me quieren mucho por decir esto, pero hay que decirlo. Y bueno, y es lo siguiente. Equipararla con la ciudad la redujo a sus fronteras. Llegó a ser tan fuerte localmente como ícono que acabó siendo puramente local, una referencia obligada entre los límites de la ciudad, pero una total desconocida incluso en ciudades vecinas de la misma región. El carácter autorreferencial de Barranquilla llega a los extremos de grandilocuencia, narcisismo y miopía. Desde el aislamiento de Barranquilla, las demás esquinas de Colombia lucen remotas e innecesarias. Respecto a esta mirada, Tony Montealegre afirma lo siguiente: es un fenómeno curioso porque en Colombia no admiran a Esthercita como la gran estrella del fenómeno mundial que es, sino con un toque provinciano. Eso es un poco este capítulo entero que yo le dedico a este tema de la novia de Barranquilla. Otro fragmento que me gustaría leer también es sobre la estatua
que hay en Barranquilla de Esther Forero, que digo, la imagen que muchos conservan de Esther Forero en Barranquilla se parece a esa estatua de bronce creada por el escultor Gino Márquez. Está ubicada en un lugar de gran circulación, una de las avenidas tradicionales de la ciudad. A pesar de tener esa ubicación relativamente privilegiada, la rodea el paisaje urbano poco obsequioso que la pequeña y poco llamativa pieza de bronce difícilmente logra desafiar. Entonces es eso, Esther Forero se ha tenido una imagen como la de esa estatua, sólida, inconmovible, estática y pequeña, porque esa estatua es pequeña. Entonces sí, yo no estoy diciendo en ningún momento que no se le diga de esa manera a Esther Forero, cada quien verá cómo la identifica. Además de que es un apodo que nació desde el amor y que es un apodo amoroso y cariñoso para referirse hacia ella. Pero lo que yo estoy diciendo en el libro es que se piense, se analice y se critique de cómo estas mujeres pasan a la posteridad, cómo son caracterizadas, cómo son entendidas. Eso es la reflexión que este libro invita a mirar más allá de lo que la historia oficial te está contando. De acuerdo, Daniela. Bueno, podemos a leer otro par de comentarios. Pablo Charla, que nos saluda también Ismaelina Melo López, dice excelente. Yo para ir cerrando, pues quiero recomendarles a todos que se aproximen a la publicación. Realmente, como lo decíamos al inicio, además de ser un trabajo de investigación, además de ser de tener una compilación de 14 tracks o 14 piezas, que además ustedes tienen aquí código QR en el cual se pueden aproximar a ella, tiene fotografías, bueno, es una edición hecha fina y bellamente por Editorial Artimaña. Es realmente unas ilustraciones bellas. Es una pieza casi que de colección realmente por la manera como está dedicada, como está escrita. Entonces, pues agradecerle a Daniela por esta investigación, por esta beta que se va abriendo en términos de la musicología feminista, porque ojalá todos los años hayan publicaciones de esta naturaleza que reivindiquen, reconozcan el papel de las mujeres en las artes, no solamente las mujeres de los siglos del siglo pasado, sino también de estas mujeres que están hoy en día diariamente trabajando en este sentido. Así que Daniela, un agradecimiento especial desde el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda, un agradecimiento a todos los que se han conectado. Yo quiero recordarles que esta charla queda grabada aquí en el fanpage del Centro Cultural de Honda para quienes no alcanzaron a llegar o hay algún amigo que seguramente le va a interesar este tipo de información, la puedan replicar. Recordarles a quienes están conectados aquí, que son locales de Honda, que hay apertura del centro cultural con aforo controlado. Aquí les cuento a los que no son de Honda, nosotros tenemos dentro del centro cultural una biblioteca que tiene más de 35.000 ejemplares donde pueden venir a consultar también este tipo de publicaciones. Tenemos una exposición muy linda también que da cuenta un poco de esa época y es Radio Sutatensa, que Radio Sutatensa dedicó muchos años a la alfabetización también y que coincide un poco con la época de la que estamos hablando. Así que bueno, la invitación es a que nos sigan acompañando en este espacio. Próximo jueves a las 4 de la tarde vamos a tener una conversación con el antropólogo Germán Ferro Medina sobre el guión museográfico que se está haciendo del antiguo panóptico de Ibagué, la antigua cárcel de Ibagué, que ahora es un museo del Tolima muy lindo. Querida Daniela, un abrazo. No sé si quieras despedirte con algún otro comentario en particular. Y bueno, gracias para todos, un agradecimiento especial. Muchas gracias a todos y a todas los que se conectaron. Ha sido maravilloso poder hablar de esto con ustedes. Mis redes están abiertas, mis redes son @danicura en todo. Y sigamos teniendo estas conversaciones, sigamos compartiendo esta música, estas historias, este material y esta disciplina para seguir visibilizando la obra de muchas otras mujeres en la música. Y aquí estoy siempre para lo que necesiten y para seguir en esta conversación.
Muchas gracias, Oscar. Agradecimientos a Oscar Marín, que hace parte del equipo del Centro Cultural. Acaba de poner aquí en los comentarios del Facebook el @DaniCura para que ustedes sigan a Daniel a través de su Twitter y bueno, puedan seguir al tanto de estas investigaciones. Querida Daniela, un abrazo y saludos en Muchas casa. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias Chao, y un abrazo a todos. Buena tarde. gracias.